más grande y extraordinario que, hermanos, la Biblia viene anunciando. Nos toca a nosotros prepararnos porque no sabemos qué tiempo nos queda, y es importante que los que van a partir, hermanos, en el arrebatamiento estén listos, y los que no logren partir en el arrebatamiento sepan qué es lo que tienen que hacer para que puedan pasar, hermanos, los 7 años de la gran tribulación. Por eso que hay mucho interés, hermanos, en las redes sociales. Nos están preguntando sobre esto, escatología, lo que viene de aquí en adelante. Ya hemos empezado, vamos a grabar el día de hoy el segundo video de esta serie. Espero que estén anotando, apunten, para que puedan compartir con todos sus seres queridos, porque si realmente tienen seres que aman, van a tener que enseñarles esto. Primero van a tener que aprender para luego poder enseñarles, porque nadie sabe lo de nadie, no sabemos si estamos listos para poder partir, y si no estamos listos, saber qué es lo que vamos a hacer en ese periodo de 7 años y qué eventos van a ir transcurriendo uno por uno. Entonces ya el gobierno está preparado para negar el rapto. Van a decir que la gente que va a desaparecer se va a ir en los platillos voladores, que ya hay 2, como vuelvo a repetir, si ustedes vean las noticias, que no lo están pasando por la televisión, pero usted sabe que el internet y la dark web es amplio, entonces están ahí, se ven los videos, las fotos, hermanos, de naves que están con tecnología superior, ¿no? Pero todo eso a nosotros no nos sorprende, porque la Biblia habla sobre la gente extraterrestre, que existe vida afuera, pero todo tiene, hermanos, un contexto bajo el punto de vista bíblico. Bien, dicho esto, entonces vamos a grabar el día de hoy el segundo video de esta serie que hemos aperturado: escatología, apocalipsis, final de los tiempos. Tenemos siempre el problema de el color, que casi no se nota. Hemos llegado hasta esta diapositiva. Hicimos un resumen, a ver si alguien recuerda, para poder más o menos contextualizar dónde nos encontramos. Como ustedes pueden ver ahí, es el diagrama de lo que es el libro de Apocalipsis. Nos encuentra todo el libro de Apocalipsis ahí, desde que la iglesia fue fundada. Están las 7 iglesias, como ustedes pueden ver ahí. Luego, después de la época de la gracia, viene el rapto, que hemos explicado con sus textos bíblicos. Luego viene el tribunal de Cristo. Arriba vienen las bodas del Cordero. Pero como ustedes ven, el Apocalipsis hemos dividido en 3 secciones, ¿no? Del Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3 es donde se encuentra la iglesia, ¿no? A donde nosotros nos encontramos. Estamos nosotros en Apocalipsis capítulo 3, somos la última iglesia, ¿no? Nos encontramos en el periodo de la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Una iglesia, recuerden que la Odisea era la iglesia, hermanos, peor de todas las iglesias, ¿no? Porque esa iglesia dice que Dios le va a vomitar de su boca, porque era una iglesia mundana, liberal, apóstata, etcétera, etcétera. Y nos encontramos en ese periodo, ¿no? Donde mucha gente, hermanos, ha torcido el evangelio. Y Apocalipsis capítulo 4 es el rapto, ¿no? El 4 es el rapto de la iglesia, hasta lo que es el capítulo 19. Son 7 años que van a pasar, como hemos explicado, y ahí están los 21 juicios de Dios, que vamos explicando uno a uno todos ellos. Después de eso, mientras en la tierra hay una gran tribulación, viene luego la segunda venida del Señor, y luego entramos al milenio. Luego viene el juicio del gran trono blanco, y luego lo que es cielos nuevos y tierra nueva. Bien, entonces vamos a empezar. Primero queremos en esta clase, el día de hoy, la segunda clase, vamos a demostrar que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia, dice la Escritura, y aún cuando hay muchos grandes hombres de Dios que predican en el internet, que enseñan que la iglesia tiene que pasar, tomando la Biblia y torciendo la Escritura, la iglesia, hermanos, la Biblia dice que no vamos a pasar por eso, y vamos a demostrarlo a la luz de la Escritura. Para empezar, bueno, ya hemos explicado, nos encontramos en la última iglesia, luego viene el rapto, y ahora vamos a demostrar que la iglesia no va a entrar a la gran tribulación. Vamos a ir a la Biblia, por favor, a Mateo capítulo 24, verso 21 al 22. Mateo, voy a poner ahí los textos bíblicos, si se puede notar. Mateo capítulo 24, verso 21 y 22. Es importante que conozcamos esto. Los que están atrás pasen adelante, porque atrás no van a ver nada, no van a entender. Y la idea es que ustedes aprendan, entiendan, ¿no? Porque si no, en vano es que hagamos aquí culto, que cantemos, que derramemos unas cuantas lágrimas. Si no hemos aprendido nada, hermanos, entonces es en vano que llevemos años en la iglesia.
Aquí la iglesia, recuerde que la iglesia es una escuela. Aquí nosotros venimos a aprender, a prepararnos para poder ir al cielo. Nos ponemos en pie. Apocalipsis capítulo 24, versos 21 y 22 vamos a lecturar. Para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Que el Señor añada bendición a su palabra, que el Señor nos dé sabiduría para poder entender. Tomen asiento, que el Espíritu Santo nos guíe en este momento que vamos a estudiar la Escritura. Bien, como hemos lecturado ese pasaje, recuerden que, para poder entender las señales antes del fin, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13 hablan sobre esta serie de señales que van a venir. Lamentablemente mucha gente no ha entendido y aplican este Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, diciendo, hermanos, que son señales que se van a dar antes del rapto de la iglesia. Y eso no es verdad. Hay un poco de confusión por muchos hombres de Dios que no han entendido de repente todavía la Escritura. Mateo capítulo 24 habla, hermanos, de las señales que vendrán antes de la segunda venida, no del rapto. Por eso que mucha gente está confiada diciendo, bueno, todavía no vemos que el sol se ha oscurecido, no vemos que la luna se ha puesto roja como sangre, por lo tanto todavía falta mucho para el rapto. Pero estas señales que hablan aquí son, hermanos, señales que se darán antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, no antes del rapto. Nosotros no estamos esperando la segunda venida, estamos esperando el rapto, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. ¿Ve? El rapto está mucho antes, 7 años antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Y por qué hemos tomado, hermanos, Mateo capítulo 24? Para entender, como ustedes han leído ahí por su propia cuenta, que los 7 años que van a venir ahí a continuación, después del arrebatamiento o rapto de la iglesia, van a ser días como nunca se han vivido. Días, hermano, en que la gente, como dice el Apocalipsis, va a desear la muerte, porque no va a aguantar tanto sufrimiento y el dolor. La Biblia dice que el fuerte ahí gritará. Imagínense de los cobardes. El varón dice que gritará. Imagínense de las mujeres. Cuán terribles serán aquellos días. Por eso la Biblia especifica que, hermanos, que el cristiano tiene que estar preparado para no entrar en ese periodo llamado el periodo de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos va a enseñar que nosotros, la iglesia, no va a entrar a ese periodo. Ahí quisiera hacer alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, para empezar a desarrollar y desenvolver, hermanos, este diagrama. Vuelvo a repetir, esos 7 cuadraditos que ustedes ven ahí, que casi no se nota porque es por el proyector, representan a las 7 iglesias, ¿ok? Las 7 iglesias que habla Apocalipsis. Y esas 7 iglesias van desde el día que fue fundada la iglesia hasta el último día antes del rapto de la iglesia. O sea, nosotros estamos en ese periodo, como ustedes ven ahí. ¿Qué nos falta a nosotros? Es el rapto de la iglesia. Una vez que acontezca el rapto, lo próximo que viene es el tribunal de Cristo. Eso sucederá allá arriba en el cielo. Antes de poder entrar, hermanos, a donde está el Señor, pasaremos por el tribunal de Cristo. ¿Ok? Después del tribunal de Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Alguien me podría decir qué va a pasar en el tribunal de Cristo? ¿Qué va a pasar en el tribunal de Cristo? ¿Por qué la iglesia va a tener que pasar al tribunal de Cristo y no entrar directamente, hermanos, al cielo? ¿Alguien se acuerda qué va a pasar en el tribunal de Cristo? ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Que en el tribunal de Cristo algunos serán premiados y algunos recibirán pérdida. El apóstol Pablo puso este ejemplo donde dijo, algunos, bueno, si bien es cierto, mucha gente, hermanos, se ha preparado y va a ser arrebatada, hermanos, en las nubes con el Señor nos va a esperar en las nubes y luego entraremos al tribunal de Cristo. En ese tribunal de Cristo hay mucha gente que ha edificado sobre material precioso. El apóstol Pablo dijo, algunos han edificado sobre oro, que más plata y piedra preciosa.
pero algunos se han edificado sobre heno, hojarasca y madera. Y cuando el fuego pase por ahí, ¿no? Los que han edificado sobre madera, heno y hojarasca, el fuego lo quema, lo desaparece, no va a quedar nada. Pero los que han edificado en oro, piedra preciosa, plata, el fuego lo que hace es purificar, va a quitar toda la impureza y va a dejar lo más puro. Por lo tanto, en el tribunal de Cristo, la gente va a recibir, va a recibir las coronas. La Biblia habla de 5 coronas, ¿ok? Algunos van a ser galardonados, van a ser premiados. Otros no van a recibir nada y va a ser triste. Bueno, gracias a Dios ya han sido arrebatados, ¿no? Se han salvado, pero recibirán, dice la Biblia, pérdida. Mucha gente llorará. Por eso que mucha gente no se trata solamente de, bueno, me voy en el rato, me preparo, sino que cómo tú has estado. Por eso ayer estábamos hablando en el culto de hogar, estábamos hablando cuál es el propósito para el cual Dios nos ha llamado, ¿no? Mucha gente lleva años en la iglesia y nunca ha cumplido el propósito por el cual fueron llamados, ¿no? Mucha gente piensa que, bueno, somos cristianos y ya estamos en el culto y estamos en los ayunos y estamos en las vigilias y ya, no. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un objetivo, con un propósito. El que no cumple el propósito para el cual Dios nos llamó va a recibir pérdida. Si bien es cierto, bueno, se guardó, estuvo en la iglesia, estuvo en las vigilias, estuvo en los ayunos, se guardó, pero no cumplió su propósito, no va a recibir ningún galardón, ¿no? Y será triste. Por eso que Dios tiene que ser justo, ¿no? Imagínense alguien que trabaja en la obra, que se esfuerza, está siempre activo, y otro que no trabaja, bueno, y los dos se van, y a los dos les premia de manera igual. ¿Es justo? No hay nadie más justo que Dios, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Nosotros vamos a estudiar cada uno de sus periodos, ¿eh? Estamos recién entrando, estamos en la introducción, porque todavía no sé cuántos videos nos va a llamar la introducción. Vamos a estudiar todo el Apocalipsis, todos los jueves, que es día de enseñanza. Bueno, para que vean investigando ya qué va a pasar en el tribunal de Cristo. Bueno, más cosas van a suceder después del tribunal de Cristo. Cuando ya reciban los galardones, la iglesia va a pasar a lo que se llama las bodas del Cordero. Habrá un matrimonio allá arriba en el cielo, donde el Señor se casará. ¿Con quién se va a casar el Señor? ¿Seguros? ¿Están seguros que la iglesia se casará con el Señor? Eso lo vamos a demostrar cuando veamos esa clase. ¿Quién será, hermanos, la esposa del Señor? Hay 4 candidatos. Todo el mundo dice que es la iglesia, pero también hay otros candidatos. En la Biblia, cuando dice Apocalipsis cierra y dice, diciendo, y Juan escribe, y me mostró a la esposa del Cordero que bajaba la gran ciudad santa de Jerusalén. No habla de la iglesia. O sea, la iglesia es una candidata, la santa ciudad es otra, los apóstoles son otros, ¿no? Y otro es Israel. Vamos a demostrar que cada uno es, y hay textos, no uno ni dos, sino hay varios textos que demuestran que pueden ser los posibles candidatos. Pero eso lo vamos a ver después, para que su mente vaya ya empezando a investigar estos días, a estudiar, y vengamos aquí y ustedes pueden hacer las preguntas pertinentes y podamos responderlo a la luz de la Biblia. Ok, bueno, después de las bodas del Cordero, usted sabe que mientras se sucede todas esas maravillas, usted sabe que una boda es fiesta, es alegría, hermano. Después de la boda hay una luna de miel, ¿no? Usted sabe, toda boda, después de una boda siempre hay una luna de miel donde se van a pasear. ¿Qué va a pasar en esa luna de miel? Bueno, esa luna de miel va a consistir de 7 años. Imagínense, pasear 7 años en el universo. El universo es vasto, ¿no? Mucha gente no entiende. La gente dice, pero ¿para qué voy a ir al cielo si el cielo va a ser aburrido, estar cantando ahí con los ángeles, me voy a aburrir? La gente no tiene ni idea de lo que hay en el cielo, en los cielos, es decir, porque hay 3 cielos, ¿no? El ser humano solamente conoce el primer cielo y hasta donde puede alcanzar la NASA con toda su tecnología. Más allá no conoce, pero la Biblia nos enseña que Dios nos hará conocer todo el universo. Por eso se llama una luna de miel, donde hay vida, hermano, extraterrestre, fuera de esta tierra, seres extraordinarios que vamos a conocer. Que la gente, si la gente supiera todas estas cosas, si la iglesia enseñara a la gente, estuviera enamorada del cielo, ¿no? Así como cuando alguien quiere vacaciones, ¿no?
uno trabaja y se esfuerza, quisiera irme a España, quisiera irme a conocer, qué sé yo, a Francia, la Torre Eiffel, ¿no? Porque hay lugares bonitos donde poder observar. El cielo es el mejor lugar del universo. Conocer las maravillas que Dios nos va a dar será lo más extraordinario, que será, hermano, la recompensa de la iglesia por su esfuerzo, por su dedicación, por su entrega, el sacrificio y el servicio que ha tenido al Dios Todopoderoso. No, si tal vez hoy no tenemos ni el pasaje para ir ni siquiera a Lima, pero vamos a conocer el universo entero, ¿no? Hay trillones de planetas en el universo, hay billones de galaxias en el universo, ¿no? La velocidad de la luz es la velocidad más grande que el hombre ha podido calcular. El hombre, hermanos, cuando llegue sea transformado, viajaremos a una velocidad que será mayor que la de la luz, según la Escritura. No dará, hermanos, el tiempo. Bueno, todo eso lo vamos a explicar cuando llegue, hermanos, el estudio sobre eso. No obstante, en la tierra, mientras en el cielo todo es bendición, en la tierra pasará, hermanos, 7 años. Esos 7 años están divididos en 2 partes. 3 años y medio, donde el anticristo tomará el control. Apocalipsis capítulo 6 se abrirá, el anticristo toma el control y traerá una paz, hermano, momentánea, una paz que solamente va a durar 3 años y medio. Habrá una sola religión, todo el mundo, hermanos, admirará a este personaje que, por si acaso, para los que están, hermanos, distraídos, el anticristo ya está en la tierra. Para los que no saben, está en la tierra. No se manifiesta porque la iglesia todavía está aquí, ¿no? Para que ustedes entiendan que el anticristo ya está en la tierra, toma el control, está esperando que la iglesia sea sacada, porque mientras la iglesia esté aquí, no puede tomar el control del mundo. Una vez que la iglesia es sacada, el anticristo es manifestado, ya la gente se va imaginando, los políticos, la gente poderosa, más o menos ya sabe quién va a ser. La Escritura nos dice quién va a ser, nos señala con muchas cosas, pero bueno. Después de esos 3 años y medio se sacará la máscara y empezará, hermanos, todo lo terrible. No obstante, en estos primeros 3 años y medio habrá también juicio de parte de Dios dado por los 7 sellos. Esos 7 sellos que representan, recuerden, los primeros 4 sellos hablan de los 4 caballos del Apocalipsis: la guerra mundial, la hambruna y todo lo que va a venir, ¿no? Todas las cosas que van a venir. ¿Va a haber sufrimiento en los primeros 3 años y medio? Sí, pero cuando venga a partir de los 3 años y medio después, la segunda parte, se identificará la ira de Dios, porque ahí se abrirán, bueno, se tocarán las 7 trompetas y serán derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Será un infierno, la tierra, hermano, el infierno quedará corto, porque la misma Biblia dice que el infierno será abierto. ¿No? El infierno será abierto, y la gente que hoy no cree en los demonios, ese día creerán en los demonios, porque la Biblia dice que caerá una estrella y abrirá el abismo, y 200 millones de demonios saldrán a la tierra, ¿no? Y eso está escrito en cualquier Biblia católica, evangélica, adventista, está escrito ahí, y mucha gente no entiende eso. Por eso que la gente deseará la muerte, porque sabrá que los demonios existen, sabrá que es real, que es ni COVID. La Biblia dice que esos seres atacarán, hermano, y será el dolor peor que, hermanos, que un escorpión cuando te pica, ¿no? El escorpión mata, pero bueno, serán días terribles. Por eso que lamentablemente habrá mucha gente que va a entrar en la gran tribulación, habrá muchos cristianos que van a entrar en la gran tribulación. Por eso tienen que saber qué es lo que va a pasar, para que se preparen y puedan, si tienen misericordia, porque recuerden, somos aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo entero. La Biblia nos enseña que en Apocalipsis la población será diezmada, y aproximadamente cuando llegue los 3 años y medio, al final de la gran tribulación, no llegará ni 1 millón de personas. Imagínense, 7.000 millones de personas van a morir en esos 7 años. Y lamentablemente todos los que mueran tendrán que ir a ese lugar llamado infierno. Luego serán sacados y arrojados al lago de fuego. Pero vamos a demostrar ahora sí, porque es la clase, que la iglesia no va a pasar por ese periodo, cuando aún hay muchos pastores que enseñan que sí va a pasar. Vamos a ver, vamos a ir a la Biblia, a Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1. Rápido, por favor, para que podamos escudriñar. ¿Ok? Por eso que no debemos dejar de congregar. No, sino, ¿qué sentido tendría que nos hemos guardado tantas cosas para que al final tengamos que entrar en la gran tribulación?
Daniel 12:1, ¿lo tiene? Dice la escritura: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo, escuchen, mire, tiempo de angustia, cual nunca fue, así como dice Mateo que hemos lecturado, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ¿qué dice ahí? Será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué libro? Claro, ¿no? La Biblia nos enseña que desde el día que nosotros nos convertimos a Cristo, nuestro nombre ha sido escrito, registrado en un libro que se llama la supercomputadora de Dios, que se encuentra en el cielo. Estas computadoras aquí son limitadas, son cuánticas, han avanzado tanto, pero no se compara con la computadora que está en el cielo. Esa computadora en el cielo se llama el libro de la vida, donde está registrado tu nombre, y el otro libro está en las obras que usted ha hecho desde el día que se convirtió, porque no hay ninguna de las obras que hayamos hecho que no esté registrada, porque Dios no va a ser deudor de nadie. Cada uno tendrá que recibir su recompensa y otros tendrán que recibir lamentablemente mucha pérdida. Bueno, entonces dice ahí: ninguno de tu pueblo pasará por, dice ahí Daniel, sino los que están escritos en el libro, ellos serán salvos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, verso 19, Apocalipsis no de usted, en casa lo va a lecturar, capítulo 6 hasta el capítulo 19, ahí es donde habla sobre este evento extraordinario. Yo quiero leer solamente el Apocalipsis capítulo 19, verso 11, Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Ahí es donde aparece el otro caballo blanco que habíamos hablado en la clase pasada. Recuerden que hay muchos caballos blancos, pero el primer caballo blanco que aparece es el anticristo. El segundo caballo blanco que aparece es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:11, póngale en marca ahí. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese jinete de caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 es distinto al jinete de Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6 aparece un jinete con caballo blanco, ese es el anticristo. En Apocalipsis capítulo 19 aparece otro jinete con caballo blanco, ese es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien, vamos a lecturar entonces, sabiendo esto, Apocalipsis capítulo 4, verso del 1 al 2. Apocalipsis capítulo 4, verso del 1 al 2. Apocalipsis 4 habla sobre el arrebatamiento, hermano, el cielo. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Eso es lo que nosotros vamos a ver en el cielo. ¿Ve? Apocalipsis capítulo 4 habla del arrebatamiento. ¿Lo entienden? Por lo tanto, no nos encontramos, porque muchos predicadores han enseñado, cuando las torres gemelas cayeron, enseñaron que ya habíamos pasado a Apocalipsis y estábamos entrando en la gran tribulación. Eso es una mentira, ¿no? Apocalipsis todavía es un libro sellado. Recuerde, no salimos hasta el capítulo 3 que estamos. Cuando Apocalipsis capítulo 3 acaba, cuando el rapto sucede, y el rapto sucede en Apocalipsis capítulo 4, como dice la escritura. Mateo capítulo 24, verso 40. Vamos a demostrar que la iglesia va a ser arrebatada. Muchos van a desaparecer, aun cuando mucha gente no quiera, hermanos, aceptarlo. Mateo capítulo 24, verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado
será dejado. ¿Qué es eso? El rapto. ¿Ok? Eso es el rapto, eso es el arrebatamiento. Y eso es lo que va a acontecer. Hoy ya se dio la noticia, para que ustedes van a ver ya luego, porque el mundo, hermano, para atrasado con la noticia porque no está pendiente. La noticia actual está en la Biblia. De aquí a un tiempo van a anunciar sobre que si hay seres, no, porque antes la CIA, la NASA lo han negado, que no existen seres extraterrestres, y ahora sí van a anunciar que los extraterrestres sí existen y que se van a llevar a una cierta cantidad de gente, y van a decir, cuando el arrebatamiento suceda, van a decir que los extraterrestres se llevaron a la gente que no quería la paz, la gente que no quería que haya una sola religión, que haya un solo gobierno, que haya paz, armonía. Entonces ya se ha redactado un documento y tenemos las evidencias del documento donde se redacta lo que van a anunciar, ¿no? La gente que va a desaparecer son gente que ha sido llevada por extraterrestres, porque ha sido gente que odiaba a la humanidad, que no quería la paz mundial, y han sido sacados de la tierra para que en el mundo empiece un periodo de paz. Hoy, con estos dos platillos que han aparecido con tecnología que está, hermano, muchísimo lejos de la tecnología que tiene la tierra, hoy ya para nadie va a ser, hermanos, esto un escándalo, sino que va a ser una realidad. Porque el diablo se está preparando, porque el diablo, recuerda que el diablo es padre de toda mentira, y lamentablemente la gente se traga todo lo que dicen los noticieros, lo que los periódicos sacan, pero no se dan cuenta que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. La gente anda desinformada. ¿Sabe por qué la gente anda desinformada? Porque la gente no conoce la Escritura. Lo mismo pasó con el periodo del COVID, lo mismo ha pasado con tantas cosas que están pasando. La gente no debió haber muerto, pero la gente murió por su ignorancia, por su desconocimiento, por haberse alejado de Dios. Y hermano, y hace caso a muchas cosas que los hombres dicen, pero no quieren hacer caso a lo que Dios dice. La Biblia les dice claramente: el mundo entero está bajo el maligno. Cuando dice la Escritura eso, quiere decir que las redes sociales, el internet, los periódicos, los canales de televisión, los noticieros, todo es gobernado por el maligno. La gente, por eso que la gente a veces no sabe ni qué hacer, ni a quién creer. Crea la Biblia, ¿no? Los hombres engañan, mienten. ¿Quieren saber la verdad? Vaya a la Biblia. La Biblia, hermanos, es infalible. Por eso que el que conoce la Biblia no va a ser movido por nada. La Escritura es la que nos va a mantener, hermanos, siempre en lo correcto. Ok, bien. Vamos a ir a Lucas capítulo 17, verso 34. Que dice lo mismo y habla sobre el arrebatamiento. Lucas 17, porque hasta el día de hoy la gente, cristianos, niegan el arrebatamiento. No creo en eso, pero la Biblia dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Imagínense, ¿será usted la que será tomada o será dejada? ¿Cómo estamos? Dios, usted y hasta el diablo sabe cómo estamos. Los demás no. Pero cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. Dios sabe cómo estamos y el diablo también lo sabe, porque el diablo nunca nos ha dejado de observar. Los demonios siempre, hermano, están ahí como agentes secretos, mirando y observando todos los movimientos que los cristianos hacen. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 1:10 habla sobre esto. Dice, vamos a Primera de Tesalonicenses 1:10 para lectura. Primera carta de Tesalonicenses 1, verso 10. Todo aquel que niega el rapto, no sé qué van a hacer con estos textos, van a tener que desaparecerlo, pero el rapto es real. Hoy, hasta en el TikTok se levantan, no sé, hay tantos jóvenes, ¿no?, que hablan falacias diciendo que el rapto ha sido un engaño, una mentira, que el rapto no va a existir. Y mucha gente lo aplaude y lo cree, ¿no? La gente está realmente, hermanos, perdida. La gente sigue a los influencers, sigue a tanta gente, pero no quiere seguir lo que la palabra de Dios dice. Mira, Tesalonicenses dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué existe el rapto? El rapto existe porque la tierra va a ser zarandeada.
con 21 juicios más 7 que están ocultos, total 28, pero 21 la Biblia nos ha dado a conocer. Imagínense, hay 7 juicios que están ocultos en Apocalipsis. ¿Qué irán a pasar? Porque a Juan se le prohibió que escribiese eso, pero con los 21 juicios que Dios derramará, habrá un caos mundial que más de 7.000 millones de personas en el mundo van a morir. La Biblia nos enseña eso, ¿no? Y nos dice que la tercera parte murió, y usted va sacando los cálculos, la población va a ser más que diezmada. La gente va a morir, hermano, por montones, y lo peor es que muere y va a ir al infierno, porque serían días terribles. Pero ¿qué pasa? Como Jesús prometió, dijo él, en San Juan capítulo 14 dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, ya os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces, en el rapto es dado ¿para qué? Para sacar a la iglesia de la tierra, porque en la tierra van a pasar cosas que en las películas de Hollywood van a suceder. La tierra, hermano, como nunca dice ahí la Biblia, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, porque habrá gran tribulación como no lo ha habido desde la fundación del mundo. Será días terribles. Si el COVID los asustó, imagínense lo que va a pasar en aquellos días. Por eso que el rapto existe. ¿Para qué? Para sacar a la iglesia, como dice ahí, a Jesús, quien nos libra. O sea, no vamos a pasar. Con ese pasaje bastaría ya para dar por entendido que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero hay gente que todavía no quiere creer. Por eso es que congregamos, ¿no? Por eso es que cada día nos esforzamos. Hermano, usted no piense que es en vano el venir a estar congregando. La Biblia manda, hermanos, a congregar. 5 cosas que mencionamos el día de ayer. 5 elementos que un cristiano nunca debe dejar de hacer. ¿Cuáles son? Congregar, leer la Biblia, orar, ayunar y vigilar. 5 cosas. El día que uno deja de hacer estos elementos, se volverá mundano, carnal, y se volverá atrás. ¿Por qué? Porque estos 5 elementos son la base de todo cristiano. Y si lo hemos dejado de hacer, pues empecemos, porque ya la cuenta regresiva ha empezado hace mucho tiempo y mucha gente no se ha dado cuenta y solamente están contando los segundos que estamos esperando. Cualquier cosa va a acontecer. Como ustedes saben, mucha gente está hablando de lo que va a venir el gran terremoto, y hoy la ciencia lo dice, ¿no? Hoy ¿cómo se llama? Tsunami está hablando y diciendo que se prepare, que viene un gran movimiento telúrico. Pero a nosotros no nos sorprende eso, porque Dios ya nos ha avisado hace mucho tiempo que va a pasar, ¿no? Y va a pasar muchas cosas. Pero los cristianos no están preocupados porque se va a salir el mar, chico, te va a desaparecer. El cristiano no está preocupado por eso. El cristiano está preocupado ¿en qué tiene que estar preocupado el cristiano? En ganar almas, ¿no? Ese es el trabajo, ese es el objetivo de cada cristiano: ganar almas. Y el que no lo está haciendo tendrá un problema en el tribunal de Cristo, un gran problema. Bueno, vamos a otro texto bíblico para demostrar esto. Primera Tesalonicenses 5:9. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Estamos hablando sobre el rapto y estamos hablando sobre que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Dice lo siguiente. No sé qué van a hacer los hermanos que están diciendo que la iglesia sí va a tener que pasar por la gran tribulación. Yo no sé qué van a hacer con todos estos textos que vamos a estar dando. ¿Qué Biblia leerán? No lo sabemos, pero la iglesia tiene que prepararse en serio, porque no va a pasar por la gran tribulación. Y los que pasen será porque no se prepararon en serio, no tomaron las cosas de Dios en serio. Primera Tesalonicenses 5:9, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no entraremos en la ira, porque recuerden, cuando, hermanos, Apocalipsis capítulo 6 empiece, ya no habrá que Dios es amor, ya no existirá, hermanos, que la gracia de Dios, sino que vendrá la ira de Dios sobre la tierra. Usted no ha visto a Dios enojado. Los cristianos no saben, ¿no? Hablamos de un Dios de amor, pero usted no sabe qué es la ira de Dios. Nadie debería pasar por esto,
Porque la gente, hermano, no entiende que Dios no es como los hombres, no es un momentito. La ira de Dios será tan tremenda que el fuerte va a gritar. La Biblia dice que la gente querrá esconderse en las montañas y dirán: montañas, tápanos de la ira del Cordero. Ese tiempo de gran tribulación, no busquen a Dios. Por eso que la Biblia dice, Isaías le dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque en aquellos días, aunque tú lo busques, no lo vas a hallar. En aquellos días de la gran tribulación, los ojos de Dios no estarán para la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano Ivón? ¿Por qué en la gran tribulación los ojos de Dios no estarán en la iglesia? Porque la iglesia ya no va a estar en la tierra. La iglesia habrá sido levantada en el rapto. Los ojos de Dios en la gran tribulación estarán puestos ¿sobre quién? Hermana Marilú, a ver, ¿quién me apoya? En la gran tribulación no hay iglesia. La iglesia ya partió. ¿En quién Dios se fijará en la gran tribulación? Los ojos de Dios estarán puestos en Israel, la niña de sus ojos, Israel. Los que se quedaron, bueno, lamentablemente los que se quedaron tendrán que pasar por la ira. Dios no tiene ningún compromiso con los que ya se han quedado, porque Dios ha esperado 2000 años, ha esperado que se preparen. ¿Quién espera 2000 años? Solo Dios. Dios ha esperado bastante tiempo, pero no hemos querido oír. Bueno, entraremos, pero aquí dice que nosotros no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Miren, nosotros estamos explicando ese diagrama. Estamos hablando del rapto y estamos hablando que la iglesia no va a entrar a ese periodo de tribulación ni de gran tribulación. Romanos 5:9. ¿Lo encontraron? A ver, despierta que está dormido, peñísquenle. Es que las enseñanzas, yo sé, las enseñanzas son pesadas, pero la iglesia debería tener más enseñanza. La Biblia dice que Jesús enseñaba en la sinagoga. Lo que hace falta en las iglesias es enseñanza. Mucho alborotó, mucho algarrobilla, mucha cosa, ¿no? Pero al momento de lo más importante, que es donde Dios nos está enseñando, preparando, el diablo les rasca piojitos en la cabeza. Duérmete, te dice, no escuches. Querrán escuchar, en aquellos días la gente va a querer escuchar. La Biblia dice que no va a haber Biblia, va a desaparecer. La gente querrá buscar que alguien les predique, pero no va a haber. Aquellos días van a venir. Bien, Romanos 5:9 que dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Lo entienden? La iglesia no va a pasar. Porque hay algunos que han sacado 2 o 3 versos, lo han torcido y diciendo que la iglesia sí va a tener que entrar para ser purificada. No, señores, la iglesia no va a entrar. ¿Para qué dice ahí? Para no entrar en la ira. Bueno, vamos a dar algunos textos más porque de repente algunos no están todavía seguros. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Vamos a la Biblia, estoy poniendo en pantalla también para los que no tienen Biblia. Aleluya. Apocalipsis 3, recuerda que ahí todavía la iglesia está. En Apocalipsis 4 la iglesia ya no está. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? ¿Alguien lo encontró? A ver, el que se está durmiendo lo voy a lecturar, a ver quién está durmiendo, no sé, por aquí. Nuestro hermano César creo que está durmiendo, a ver. Ah, no, sí, está despierto. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Miren, este texto es clarísimo. ¿Ya? En aquel día la gente creerá en Dios, a la mala va a creer en Dios, porque sabrán que Dios no estuvo jugando, sabrán que Dios es real, que el infierno es real. Por eso ahí la Biblia dice
al que ha guardado la palabra, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio no es cantar, no es brincar, no es estar, no, en los cumpleaños, porque en los cumpleaños, en los aniversarios, la gente se llena porque hay comida, pero en los ayunos, 2, 3 nada más. La Biblia, hermanos, el Evangelio consiste en esto. ¿En qué consiste el Evangelio? En guardar la palabra. En eso consiste en el Evangelio, o sea, en obedecer la Biblia. Tan sencillo como eso. No podemos decir que vamos al cielo si no obedecemos la palabra, si solamente obedecemos una parte y el resto no. Por eso que cuesta ser cristiano. La Biblia dice que este es un camino de valientes, no es fácil. Fácil es ser abogado, ser arquitecto, ser doctor. Fácil es ser ingeniero. Ser cristiano es lo más difícil del mundo. ¿Sí o no? Ser cristiano es lo más difícil. Ser cristiano es la profesión más difícil. Por eso que cualquiera no puede ser. Muchos lo han intentado por un tiempo y luego para atrás. Porque no es fácil. Esto no es fácil. Es para valientes. Cuesta, pues, ¿no? Cuesta porque aquí tenemos que cambiar muchas cosas. Dios tiene que tratar con nuestro carácter, con nuestra voluntad, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con las emociones. Dios tiene que tratar con tantas cosas. Quitar lo que no sirve, poner lo que falta. Pero hay gente que se quiebra a la mitad, ¿no? Como es como el alfarero empieza a formar, hermano, la vasija bonita y algunos no quieren resistir y se quiebran. ¿Qué hace el alfarero? Tiene que volver a empezar. Y así hay muchos cristianos que tienen que volver a empezar. ¿Por qué? Porque no quieren resistir conforme Dios los va moldeando. Por eso que el proceso en algunos tarda mucho, en algunos poco, de acuerdo a cómo usted, hermano, esté dispuesto a superar. Porque a Dios a nadie obliga, ¿no? Para Dios sería fácil obligarnos, pero Dios a nadie obliga. Esto tiene que ser voluntario. A Dios no se sirve por obligación. A Dios no se sirve porque tenemos miedo que nos vaya al infierno. A Dios no se sirve porque tenemos miedo que nos vaya a matar, nos vaya a pasar algo. A Dios se sirve por amor. A Dios se sirve por gratitud. A Dios se sirve por fe. ¿Me entienden? Por eso que estamos aquí. A nosotros nadie nos ha puesto una pistola para venir aquí. No nos obligan, ¿no? La gente a veces no nos entiende, ¿no? Y nos dice tantas cosas. No nos entiende. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Solamente el que ha nacido de nuevo puede entender lo que hay dentro de nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Por qué le servimos a pesar de tantas cosas? Tropezamos, cayendo, nos levantamos, pero seguimos ahí. ¿Por qué? Porque no podemos pagar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Dios nos cobrara todo lo que Él ha hecho por nosotros, imagínense, jamás el ser humano podría pagarlo. Pero bueno, sigamos entonces con esta segunda enseñanza de escatología. Bien, vamos, ya lecturamos, ¿dónde me quedé? Se me fue. Apocalipsis, ¿cuándo lecturamos? 3:10. Vamos a Salmos capítulo 27, versos 4 y 5. Salmos capítulo 27. Supongo que han traído su cuaderno, están anotando. Lo mínimo que pueden hacer es anotar en su cuaderno, porque ahí está la bendición. Salmo 27, versos 4 y 5. ¿Lo tiene? Dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová los domingos, los días de cumpleaños, los días de aniversario, cuando tengo tiempo, porque así, cuando tengo tiempo, cuando me sobra el tiempo, cuando me acuerdo, cuando no tengo nada que hacer, todos los días de mi vida. Y esto lo hizo, y aquí está hablando del rey David, siendo rey, no necesitando de nada porque todo lo tenía, se desesperaba por estar en la casa de Dios. David tenía su propia casa, el palacio, era la casa del rey. Nada le faltaba. Pero cada día había esa hambre de estar en la casa de Dios. Yo les pregunto, ¿tenemos esa hambre?
¿O lo hemos perdido? Porque muchos cristianos han perdido esa hambre, ese deseo, esa desesperación cuando estábamos en el primer amor. ¿Se acuerdan cuando uno se convirtió? Nos desesperábamos por estar en la casa de Dios. Los años han pasado, ya nos da pereza. No, hoy es día de oración, no voy. Cuando hay campaña nada más vamos y no llevamos a nadie ni siquiera para que se convierta. Interesante, ¿no? Pero el rey dice, él demandó estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. ¿Para qué? Dice ahí, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Porque aquí podemos ver cómo se ve la hermosura de Dios, a través de la palabra y a través de la oración, incluso a través de la alabanza, que Dios se empieza a mover, Dios nos empieza a tocar, ¿no? Cuando uno empieza a alabar y hermano siente que algo, hermano, a veces las lágrimas empiezan a salir porque siente la presencia de Dios que nos toca. Sentimos a Dios real, ¿no? Y en oración derramamos nuestra alma y le contamos a Dios nuestros problemas y oramos y peleamos por los demás. Y en la palabra Dios nos habla, ¿no? Y esa palabra entra a nosotros y nos empieza, hermanos, a sacar toda la escoria y poner, hermanos, lo que falta en nosotros. Eso es lo que David estaba hablando, para contemplar, porque es aquí en la casa de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová y, como dice ahí, para inquirir en su templo. El verso 5, preste atención a lo que dice el verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. No sé si ustedes lo entendieron, pero está clarísimo. Dice ahí, Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Qué tabernáculo? El tercer paraíso. Recuerde que hay 3 paraísos, ¿verdad? El primer paraíso, ¿dónde estuvo? En Edén. El segundo paraíso, hermano, no me hagan que además estamos transmitiendo en vivo Cristo el Salvador. Se supone que Cristo el Salvador tiene que ser la iglesia que más conocimiento de la Escritura tenga. En el seno de Abraham, donde iban todos los santos del Antiguo Testamento. Y el tercer paraíso ahora está en el cielo. 3 paraísos, 3 cielos, 3 infiernos, 3 paraísos. No han estado en la clase seguro, pero eso hemos enseñado, ¿no? Pero bueno, tú dices, me esconderá en su tabernáculo, en el paraíso de Dios. Allá arriba en el cielo, en el tercer cielo está el paraíso, el tercer paraíso de Dios. Porque la iglesia será arrebatada, pasará como vemos aquí en la imagen, pasará del rato, pasará al tribunal de Cristo, luego la boda del Cordero y entraremos al paraíso. Ahí Dios nos va a esconder. ¿Cuánto tiempo? 7 años, mientras en la tierra se desata el infierno. Dice ahí, Él me esconderá, dice ahí, en su tabernáculo. ¿Cuándo? En el día del mal. Porque viene el día del mal, se llama el día de la ira. El Antiguo Testamento menciona el día del juicio, el día de la ira, donde Dios derramará su ira sobre el mundo entero a causa de tanta maldad. Dice, me ocultará, ¿eh? Porque seremos ocultados un momento, 7 años, y luego nuevamente volveremos a la tierra, hermano Marvin. ¿Dónde volveremos? En el milenio, para el milenio. Me ocultará en lo reservado su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Eso es el rapto. La iglesia no entrará en la gran tribulación. La iglesia no va a pasar, entiéndanlo por favor. Pero ¿quiénes? Los que se han preparado, los que han, hermano, estado haciendo lo que la Escritura dice. Por eso es hermoso estudiar la Escritura todos los días de nuestra vida. Vamos a seguir dando algunos pasajes porque estamos en el segundo video de esta serie. Isaías 57, verso 1. Isaías 57, Antiguo Testamento, hermano, Antiguo Testamento. Dice ahí, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda. Escucha, ¿entiende qué? ¿Qué entiendes? Que delante de la aflicción es quitado el justo. Dios nos va a quitar en el rapto. ¿Para qué? Para no entrar en la aflicción, en el día de la aflicción. La iglesia no entrará en el día de la ira. La iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Por qué mueren los hermanos? Gracias a Dios, Dios ha llevado
a muchos siervos de Dios. ¿Para qué? Para que no vean lo que van a ver. Nuestros ojos van a ver, tu carne va a presenciar días terribles. Antes del rapto, días terribles. Se anuncia la nueva pandemia que viene y las cosas que están pasando, ¿no? La hambruna que se está extendiendo ya salió de África, se ha extendido por Asia, y todas las cosas que vienen. Se habla del colapso de la economía, los bancos quebrarán y todas las cosas que van a acontecer, y la gente perderá su dinero, etcétera, etcétera, las cosas que van a pasar, que vamos a ir desenvolviendo eso. ¿Por qué? Porque delante de la aflicción es quitado el justo. Tiene que ser llevado, tiene que pasar, hermanos, a la presencia del Señor para no entrar en el tiempo de la ira. Proverbios 11:8, Proverbios 11, verso 8, dice lo siguiente: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en el lugar suyo. ¿Ven? El justo será llevado en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, mas los que jugaron, mas el impío tendrá que entrar en el día de la ira. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con los que están enseñando que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Yo no sé qué van a hacer con todos estos textos bíblicos que estamos dando, que la Escritura enseña. Es más, Isaías capítulo 26, versos 20 y 21. Isaías 26, Isaías 26, 20. Mira, Isaías fue un tremendo profeta de Dios. Isaías profetizó el rapto de la iglesia. ¿Sabía usted eso o no sabía usted eso? 800 años antes que Cristo nazca, Isaías profetiza esto y dice lo siguiente: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Qué aposentos? Arriba en el cielo. ¿Qué más? Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. ¿Qué poquito? 7 años. ¿Qué más? Por un momento, en tanto que pasa la indignación, o sea, la ira. ¿Qué más? Porque aquí que Jehová sale de su lugar, ¿para qué? Para acariciar, para castigar, para que usted vea que no, la gente le encanta, Dios es amor. Aquí dice, Dios va a castigar a quién? Al morador de la tierra. ¿Por qué? Por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no incluirá ya más a sus muertos. Interesante, ¿no? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Isaías está profetizando el rapto de la iglesia. Increíble, ¿no? Mucha gente desconoce todas estas cosas que la Biblia enseña. El rapto viene siendo profetizado. El rapto no solamente empieza en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento el Señor ha estado enseñando que llegaría el momento en que el pueblo del Señor sería quitado para no pasar por lo que Dios va a derramar sobre la tierra. Porque la Biblia dice que Dios no va a ser burlado. Nadie escapará de Dios. Sea que los que han muerto ya están en el infierno, sea los que se queden con vida, entrarán en la gran tribulación. Pero nadie escapará del justo juicio de Dios. Y eso es lo bonito del Señor, ¿no? Que Dios es justo. Amén. Miren, hemos dado cuántos textos, no sé lo que me hayan notado. Hemos dado una serie de textos bíblicos en que se enseña que la iglesia no entrará en ese periodo, ni la tribulación ni la gran tribulación. La iglesia partirá en Apocalipsis capítulo 4, como vemos ahí. Por lo tanto, ya basta de tanta mentira y tanta falacia. Tenemos que prepararnos. Necesitamos reflexionar, recapacitar y no dejar para luego, porque puede ser que no exista ese luego. Mientras la gente se prepara para muchas cosas, tener una casa, tener que sea un carro, tener que sea un viaje, se prepara mucho. Nosotros tenemos que prepararnos para lo que viene, ¿no? Prepararnos para el rapto. Necesitamos partir en ese evento extraordinario llamado el rapto de la iglesia.
para que podamos contemplar todas las cosas que hemos mencionado, ¿no? Que veremos en el cielo. Entrar, hermano, por la puerta y poder contemplar las maravillas y la misericordia de Dios. Ya, como ustedes pueden, bueno, este gráfico ya lo hemos explicado: tribulación, gran tribulación, segunda venida, milenio, juicio, el trono blanco, cielos nuevos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este gráfico ahí? Voy a correr un poquito para aquí, para que puedan contemplar. Ahí está. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente gráfico? Está. A ver. La persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia, ¿dónde está? ¿Es la pregunta? Sí. Ya, muy bien. A ver, la pregunta es: ¿dónde se encuentra la persecución de la iglesia? Bueno, la Biblia nos enseña que estamos ahí. Antes del rapto, la iglesia será perseguida. ¿Por qué? Porque después del rapto, la iglesia ya no estará. La iglesia no va a estar, hermanos, en la gran tribulación. Por lo tanto, ¿estamos en la persecución? Claro que estamos. Usted ve África, cómo queman las iglesias, queman a los pastores, queman a los congregantes. Asia, los países musulmanes, China, cómo matan a los cristianos. Solamente estamos a este lado que todavía no entendemos lo que es persecución, pero se va a pasar. ¿Por qué? Porque viene lo que es el cierre, hermanos, del momento eclesiástico, donde la iglesia tiene que tener un cierto número. Van a empezar ya, por eso que están saliendo los institutos bíblicos a decir tantas cosas que hermanos, se tienen que agrupar, porque ya nadie va a poder pastorear si no tiene su carnet, su credencial, y que nadie va a poder, hermanos, poder congregar si la iglesia no cumple ciertos requisitos. Y hoy ya hay países como en Holanda, Canadá, Estados Unidos, donde están sacando la ley, donde el gobierno va a pedir a los pastores el mensaje para ver qué se predica en las iglesias y qué no se predica. Y eso ya está, ¿no? Ya están prohibiendo que se predique contra la pornografía, contra el homosexualismo, que se predique contra ciertos puntos. O sea, eso es parte de la persecución, y lo estamos presenciando en este tiempo. Desde el año pasado ha empezado esta persecución. Primero, una persecución a través de papel, y luego vendrá la prohibición de la gente entrar a los cultos. Con la nueva pandemia que va a haber, se va nuevamente a cerrar las iglesias, pero esas cosas sucederán antes del rapto. O sea, sucederán en este tiempo, en estos días, meses, años, que no sabemos el día y la hora que la iglesia será levantada, pero la iglesia será perseguida, y ya viene siendo perseguida. La iglesia, hermanos, ha sido perseguida desde que fue fundada. Persiguieron a los apóstoles por 2000 años. La iglesia ha sido perseguida. A los apóstoles les han descuartizado, les han matado, les han cortado la cabeza. La iglesia primitiva, usted recuerda, la misma iglesia católica persiguió a la iglesia evangélica, los mató. En Europa, hermanos, se hizo un complot y mataron a miles de cristianos, la misma iglesia católica con el Estado. Y eso ustedes pueden averiguarlo. Entonces, la persecución de la iglesia se ha venido dando desde que la iglesia ha sido fundada. Nerón persiguió a la iglesia, los emperadores persiguieron a la iglesia. La iglesia siempre ha sido perseguida. Gracias a Dios que nos ha permitido a nosotros poder tener una cierta libertad, pero será momentánea. Será momentánea esta libertad hasta el día en que mucha gente ya no quiera congregar. Por eso, mientras pueda ser hallado, busquemos a Dios, congreguemos, que las cosas se van a poner bien difíciles en estos días que vienen. Bien, pero bien difíciles. ¿Ok? La iglesia es perseguida. Después de la iglesia de persecución viene el rapto. Del rapto el tribunal. Del tribunal la boda del Cordero. De la boda del Cordero la segunda venida. Entramos al milenio. Y luego, después del milenio, viene el juicio del gran trono blanco. Y luego viene el lago de fuego. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Alguna otra pregunta? Porque necesitamos pasar a esta diapositiva, a empezar a estudiar Apocalipsis capítulo a capítulo, con toda una serie, hermanos, de enseñanzas que vamos a estudiar, todo lo que vamos a ver en esa serie, y luego entrar aquí, ¿no? Y todas estas diapositivas es parte de la introducción, ¿no? Es la introducción, es la primera clase que estamos haciendo en varias partes, porque
es bastante amplio. Todavía estamos aquí. Ok, nuevas preguntas. Ahí lo dejamos, nos ponemos en pie. En la próxima clase entramos a este esquema. Me hacen recordar. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios te bendiga. Adelante.